Buenos días para todas y para todos. Bienvenidos nuevamente a este programa formativo de defensores y defensoras de los derechos humanos del futuro. El día de hoy estamos con la licenciada Mayerlin Arias. Ella es politóloga, es la responsable de los movimientos sociales aquí en el futuro y además es responsable del movimiento Robert Serra. El día de hoy vamos a tener un tema muy lindo. Vamos a hablar acerca de la democracia participativa y protagónica y específicamente el activismo social a través de los movimientos sociales. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Mayerly, que seguramente tiene muchas cosas importantes que decirnos el día de hoy. Gracias, Mayerly. Gracias, Karin. Gracias a todos los aquí presentes y a los que seguramente nos van a estar visualizando todo este equipo de trabajo maravilloso que viene construyendo desde los derechos humanos. Y se me ha pedido, pues, hablar un poco del tema participativo, de la democracia participativa y protagónica y los movimientos sociales. Como ustedes saben, estamos en un movimiento de movimientos, un espacio amplio donde confluyen muchas banderas de lucha, muchos movimientos sociales, y la democracia participativa y protagónica precisamente, siento yo, es un derecho y es un derecho humano. El comandante Chávez logró que en Venezuela la participación se convirtiera en un derecho humano. No es así en todos los países del mundo. A veces tenemos que analizar mucho nuestros logros desde el 98 para acá en materia de derechos, cómo hemos evolucionado desde que llegó la Revolución Bolivariana y nuestro comandante Chávez y convirtió y evolucionó esa democracia, ¿no? Él hablaba mucho de la democracia representativa, una democracia que solo nos citaba a votar cada 6 años, cada 5 años, y además delegaba todo el poder en esa persona que nosotros elegíamos, en el cargo que lo eligiéramos, sea para legislar, sea para el ejecutivo, gobernadores, alcaldes, ¿cierto? El presidente lo evoluciona cuando nace nuestra Carta Magna, ¿verdad? A través de la democracia participativa y protagónica. Ese apellido de la democracia, que en Venezuela lo hacemos posible ya con 25 años de experiencia. La democracia participativa y protagónica. Además que veníamos de un proceso donde el que quería participar era perseguido. El que quería realmente elevar su voz por alguna reivindicación, por algún derecho, no era concebido como un derecho en pleno de la sociedad, era perseguido, era desaparecido. Eso es un poco los antecedentes que tenemos en materia de participación. Lamentándolo mucho, la democracia del 61, con la constitución del 61, que era el punto fijismo, no abría las puertas para que el pueblo pudiera opinar, solo en las elecciones, ¿no? Y no había una forma de hacer contraloría, y no había una forma, ni leyes, ni artículos que nos dieran el poder, ¿no? Recordemos que el presidente Chávez es el que habla del poder popular, ¿no? El poder reside en el pueblo. Entonces, es a través de la Revolución Bolivariana y con nuestra Carta Magna que logramos, entonces, tener una democracia efervescente donde cada decisión de lo público nos atañe, donde se nos llama a participar no solo en elegir a ese candidato, sino que se nos llama a que estemos pendientes de lo público que está ocurriendo en nuestra comunidad, que está ocurriendo en nuestro municipio, que está ocurriendo en nuestro país, ¿sí? Entonces, por eso también se desarrolla el referéndum, ¿sí? Que también nos convoca cuando queremos cambiar algo. El presidente está hablando de la reforma, ya se han hecho reformas y existió la constituyente para poder refundar nuestra constitución. Ahí hay una muestra de cómo se hizo diferente nuestra constitución desde la participación protagónica. El presidente Nicolás Maduro siempre lo dice y lo escuché mucho de Darío, cómo ellos se fueron en plena constituyente con un camioncito y el buzón de, de propuestas, y la constitución se construyó de esa forma, barrio a barrio, comunidad a comunidad, con ese camioncito, con ese buzón. La Asamblea Nacional, que en este momento la Asamblea Nacional Constituyente tenía legislando a nuestro presidente en ese momento, a Darío Vivas, a Cilia Flores, todos los constituyentes fueron a preguntarle al pueblo qué querían, cómo querían su constitución. Entonces, nuestra constitución está hecha a base de la participación protagónica. Ahora bien, yo quería hablarles un poco del tema de los movimientos sociales. A ver.
movimientos sociales, porque, como ustedes saben, veníamos hablando, Futuro es un espacio donde confluyen todos los movimientos sociales que quieran, ¿ok? Que quieran incorporar. Aquí un poco la historia, ¿no? Movimiento de movimientos, origen. El origen del término movimiento social se le atribuye al sociólogo alemán Lorenz von Stein, ¿verdad? Que en su trabajo en 1850 habló de la historia de los movimientos sociales franceses, desde 1789 hasta el presente. Recordemos que la Revolución Francesa es un antecedente importante con la Comuna de París y con todo lo que sucedió en esa época para derrocar la monarquía y empezar a hablar de la verdadera participación. Y fue a través de los movimientos sociales, ¿no? Entonces ahí él habla acerca de los movimientos. Es definido por el autor como una agrupación de sectores sociales, el movimiento social. Agrupación de sectores sociales para alcanzar una cierta influencia colectiva sobre el Estado. Y ahí es donde nos detenemos. ¿Por qué una influencia colectiva para el Estado? ¿Qué creen ustedes? Lo voy a hacer participativo. ¿Qué creen ustedes de por qué nos asociamos y por qué se dice que un movimiento social tiene una influencia? ¿Quién? ¿La señora por ahí? Sí. Ajá. Cuando tú formulas un movimiento social, es la participación de varias personas y ellos son pueblo. O sea, es importante las propuestas que te traen los movimientos sociales y son las masas que están moviendo ahorita los votos dentro de los partidos políticos. Exacto. Ajá, pero queremos una influencia. Ajá, la compañera. Considero que, bueno, esa influencia va a venir dada por las realidades que se van a dar en esos espacios donde se desenvuelve un grupo de personas dentro de la sociedad. Y basado en eso, en esas realidades propias, pues nosotros vamos a ir con las propuestas y unas posibles soluciones, y esa es la lucha. Tenemos una lucha, ¿verdad? Queremos influir porque hay una necesidad, hay una lucha, hay una reivindicación, hay algo que no está completo. Tenemos que partir del hecho de que, bueno, en el caso nuestro Estado fue construido y edificado. Ahorita el que queremos construir obviamente quiere ser socialista, pero todavía tenemos, y por eso el presidente habla del Congreso del Bloque Histórico, porque todavía tenemos reminiscencias del Estado anterior. Y nuestro Estado anterior fue constituido desde la colonia, ¿no? Con un genocidio por medio, se establece la colonia, se establece un Estado feudal, ¿ok? Donde permanece el esclavismo, hay muchas categorías que se establecen ahí, luego de que nosotros éramos prácticamente comuneros, los indígenas eran participativos, los indígenas sus decisiones las tomaban en colectivo, en asamblea, respetando por supuesto al cacique o a la cacica, pero también respetando a los mayores. Por ejemplo, el más antiguo dentro de los pueblos originarios tenía un peso fundamental, era el que aconsejaba. La mujer también era escuchada. Había una forma de participar distinta, la cual fue castrada por el genocidio español. Y de ahí venimos, de esa colonia, ¿verdad? Entonces, nosotros como sociedad tenemos que conocer esa historia de participación, cómo fue nuestra participación hasta el día de hoy y cómo los movimientos sociales vienen de alguna u otra forma a luchar por esos vacíos que todavía quedan en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, obviamente, y nuestro país no escapa de que se estableció luego de ese sistema feudal, luego de esa colonia, a pesar de la independencia, obviamente que logró nuestro libertador, se posicionó después del 61 el sistema capital, el capitalismo, ¿no? Que es totalmente injusto. Y por ser injusto, obviamente va a generar en la población muchas necesidades. Esa fue la deuda que de alguna u otra forma el comandante Chávez tuvo que saldar en muy poco tiempo, ¿verdad? Porque el comandante Chávez duró 13 años y en esos 13 años en el poder solo tuvo de alguna u otra forma los recursos agarrados bien, como que el toro agarrado por los cachos después del 2004. Del 99 al 2004 gobernó a punta de voluntad. Después sí tomó un poco el control con el tema del petróleo,
PDVSA, etcétera, y pudo invertir. Y nosotros, yo digo siempre que lo que nosotros avanzamos en la revolución bolivariana, lo logramos, lo que otros logran en 2 siglos, nosotros lo logramos en ese corto tiempo. Entonces, debemos también comprender que se avanzó en materia de derechos, se avanzó en ciertas reivindicaciones, sin embargo, lo que hemos vivido en estos 10 años, ¿verdad? Esas sanciones, medidas coercitivas, han tratado de que retrocedamos. Por eso es que es cuestión de honor para nosotros mantener la participación y que los movimientos sociales, que decían las compañeras, nos asociamos porque queremos luchar por una reivindicación o porque tenemos un derecho que conquistar. ¿Okay? Siempre va a haber derechos que conquistar. Ustedes más que yo saben que los derechos son evolutivos. Nunca involucionan, deben siempre ir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ciertas bases que nos da el socialismo, como es la educación, el derecho a la educación gratuita y de calidad, el derecho a la salud, el derecho a la participación que hoy estamos trabajando para mejorar. Sin embargo, nos hace falta mucho por hacer, por eso los movimientos sociales tienen un rol fundamental en este momento. ¿Okay? Los partidos, el presidente ha hablado de los partidos, son necesarios. ¿Okay? En la doctrina marxista-leninista, el partido es para la toma del poder. Nosotros conquistamos el poder con el comandante Chávez, desde los movimientos sociales, porque el comandante Chávez viene del movimiento bolivariano revolucionario 200, que en donde confluían movimientos civiles y militares. Y su primer partido se llamó Movimiento Quinta República, por la Quinta República. Entonces, el presidente Chávez viene de un movimiento militar, viene reivindicando al movimiento obrero, al movimiento estudiantil, se asoció mucho con los movimientos estudiantiles para poder salir a la palestra. ¿Okay? Entonces, nuestro origen es movimental. ¿Okay? El partido es nuestra herramienta para poder darle continuidad a nuestra revolución a través de lo que el presidente nos dejó. El presidente, recordemos, el comandante Chávez, hubo un momento donde se le planteó, después de que él sale de Yares, sale de la cárcel, hubo un gran debate en ese movimiento bolivariano revolucionario 200, porque se le planteó continuar por las vías armadas, por la lucha armada. Recordemos que el 4 de febrero fue una irrupción, ¿no? El movimiento se rebeló y tuvimos una victoria estratégica y una derrota táctica. No se lograron los objetivos del comandante Chávez, pero se logró una victoria estratégica porque él salió al mundo y en 60 segundos nos dijo el proyecto que queríamos escuchar. Asumió la responsabilidad y nos dijo que quería una patria bolivariana y que debía enrumbarse para un futuro mejor. Habló de futuro, habló de esperanza, se responsabilizó solo en 60 segundos y dejó esa huella. Entonces tuvimos una victoria estratégica. Luego que él sale se le plantea si seguir por la lucha armada. Y él dice, no, la vía es electoral, la vía es participativa. Y es cuando se lanza pueblo a pueblo, comunidad a comunidad, a hablar del proyecto bolivariano y a hablar de la constituyente. ¿Okay? Y es donde se nutre todo este movimiento bolivariano revolucionario 200 de pueblo. Y él nos dice, no, hay que conquistar la conciencia de la gente. Entonces esa batalla que nos deja el presidente como una tarea permanente, esa batalla por la conciencia, por los corazones, es una batalla que nosotros tenemos que asumir de vida. Es una forma de vida. Va a haber siempre eso. Hay quienes seguramente, y el presidente lo dijo ayer creo, que seguramente le aconsejaron elecciones en este momento, bloqueados, sancionados, no tenemos las condiciones. Pero el presidente Nicolás Maduro siempre chavista, siempre con su corazón de Chávez, dijo, pero si el comandante Chávez nos dijo, es por la vía electoral. Y si tenemos que conquistar las conciencias, que no deberíamos hacerlo esperar cada 6 años, deberíamos hacerlo permanentemente para solo recoger la cosecha cada 6 años. Pero esa forma de participación que nos da la Constitución, de que va más allá de las elecciones, que además está estipulado en el artículo 62, ¿verdad? Donde habla que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Fíjense que ese pedacito ahí que seguramente costó, porque en la constituyente no estaba solamente el chavismo, había oposición y trabajaban para que esas palabritas clave, como por ejemplo participar libremente en los asuntos públicos directamente, ese directamente nos costó a nosotros siglos, tenemos que asumirlo.
¿ok? No es solamente votar, es participar. Y los movimientos sociales vienen a darnos una alternativa para transformar la conciencia, tener una captación permanente para la revolución bolivariana y cumplir nuestros objetivos según los intereses o las banderas de lucha que nosotros enarbolemos. El movimiento social no es otra cosa que una herramienta para la participación y una herramienta para empujar al Estado. Este es un Estado que se quiere convertir en un Estado socialista, sí, lo estamos construyendo, ¿ok? Lo estamos forjando, lo estamos luchando, pero nunca está completo, nunca podemos ser conformes, ¿verdad? Siempre necesitamos más. Y ahí es donde entra lo que decía la camarada, necesitamos que los movimientos sociales sí critiquen y sí sean combativos y sí sean irreverentes. Eso no quiere decir que sean contrarrevolucionarios, ¿no? Eso quiere decir que más bien queremos, y el presidente Chávez lo decía, la autocrítica como una forma de corrección y ese látigo que nos da para poder construir y edificar más derechos para el pueblo. Entonces, obviamente, los movimientos sociales se convierten en un espacio de participación combativa, es un espacio de participación motivante, es un espacio de participación que abre la brecha, ¿verdad?, para las próximas generaciones, y es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el movimiento de mujeres tiene que saber lo que tiene en los hombros. No es un movimiento esnovista, es un movimiento por los derechos y para la lucha contra la violencia de género, por la equidad de género, por la educación de género, ¿ok? Que todavía nos queda mucho por hacer ahí. Si no lo hacemos nosotras ahorita, nuestras nietas y bisnietas van a seguir estando en una sociedad machista, que además es el germen del capital, porque el capitalismo es machista, ¿sí? Entonces, son cosas que debemos hacer ahora, son cosas que debemos luchar ahora a través de los movimientos sociales según lo que nos interese o lo que nos mueva, ¿no? ¿Cómo se constituye un movimiento social? La unión voluntaria de personas en acciones. Son grupos unificados en torno a una lucha para desmantelar el sistema de opresión. Siempre los movimientos sociales nacieron contra sistemas. El movimiento social, que ahora tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Que el sistema ha tratado de tomar nuestras formas de lucha, nuestros códigos, para sacar movimientos paralelos, por ejemplo, a que luchen sin conciencia de clase. Nuestros movimientos sociales tienen que tener una amplia concepción de la conciencia de clase, a pesar de que no todo nuestro pueblo pueda tener conciencia de clase, y lo demostraron el 28 de julio, tenemos compañeros y compañeras vecinos nuestros del barrio, de la comunidad, que lamentándolo mucho no tienen todavía conciencia de clase, no saben de qué lado están. Podemos tener 500.000 críticas, todas las críticas posibles, pero si tú sabes que Nicolás Maduro es un obrero y va a luchar por siempre reivindicar al más desvalido, al más vulnerable y generarle las condiciones para que podamos florecer como patria, nunca deberíamos estar en contra. Pero, ¿qué pasa cuando ese compañero, esa compañera que es obrero, que es obrera, que es emprendedor, que es ama de casa, no comprende eso y se deja llevar por las necesidades materiales, que las hay, no las podemos negar, ¿verdad? Las hay, y compra el proyecto de derecha. Como el pobre vota, hay un libro, ¿no? El pobre que vota a la derecha, ese lumpen que le dicen, que es proletario, pero no concibe todavía que él forma parte de un sistema que está oprimido y que debe levantarse, pero no contra quien más bien le ha dado la mano y ha construido sistemas de participación y sistemas de reivindicación, sino contra quienes nos tratan de arrodillar, hoy a través del bloqueo, pero antes es a través de un sistema económico perverso, donde convierte la educación, la salud en una mercancía, la vivienda en una mercancía, donde todo es el que pueda. Tú puedes, tú tienes la oportunidad de formarte, claro, pero no tienes las condiciones y eso no me importa. Al sistema capitalista no le importan las condiciones. Entonces, siempre el movimiento social debe estar entendiendo que, a pesar de que yo soy del movimiento Robert Serra. El movimiento Robert Serra enarbola la bandera de la inclusión y de la
de la lucha contra la pobreza extrema, es decir, también generar las condiciones para los jóvenes más vulnerables con el adicional, obviamente, de el legado de Robert. Hoy por cierto, es el cumpleaños de Robert Serra, estaría cumpliendo 38 años, ¿verdad? Esa es la bandera de Robert Serra, pero yo no me puedo ensimismar como movimiento social, ¿verdad? Porque lo mío es luchar y desmantelar el sistema opresor. Si yo digo voy a luchar contra la pobreza extrema, pero la pobreza extrema es consecuencia de ¿qué? De un sistema capitalista y es consecuencia además en este momento de las medidas coercitivas. Entonces yo debo unirme junto al pueblo a luchar para que primero bajen el bloqueo, pero también para producir, porque el presidente lo decía ayer, con esfuerzo propio, con piernas propias, para poder producir en nuestra patria. No podemos dejárselo a otros, ya nos toca, esta es la generación y esta es una sola generación, porque estamos viviendo en este momento, a pesar de las edades, diferencias de edades, estamos viviendo el mismo momento político, económico y cultural. Esta generación le toca arrimar para que realmente nos independicemos económicamente, que es lo que nos falta, para poder realmente estar emancipados, ¿no? Entonces, siempre un movimiento social debe saber que, bueno, me mueven los derechos humanos, me mueve el movimiento de los abuelos, el movimiento animalista, chévere, obviamente toda vida es digna de atención, ¿verdad? De acompañamiento, nuestros animales de compañía, etcétera, nos duele cualquier vida, ¿verdad? Pero eso no debe estar descontextualizado de que debemos luchar para desmantelar el sistema opresor, ¿ok? Porque si no, pueden ser movimientos sociales peligrosos, que nos pueden vender algo y luego nos conducen hacia otra cosa. Entonces, la acción colectiva de ciudadanos comunes, esas son como distintas características. Un movimiento social es una colectividad excluida que mantiene una interacción sostenida con las élites económicas y políticas en busca del cambio social. Este es un autor que se llama Tarro. Un movimiento social es una colectividad excluida. Yo quería, cuando les preguntaba, ¿por qué creen que influencian el Estado? Realmente, el Estado, como está concebido tradicionalmente, ¿verdad?, está para administrar. Nosotros como movimientos sociales sí tenemos que influenciar, sí tenemos que presionar, sí tenemos que luchar, sí tenemos que poner en la palestra nuestra agenda de lucha para que el Estado pueda ser influenciado y nosotros irrumpir y lograr esos derechos. En Venezuela hemos ido avasallantes, tenemos muchas leyes. Ahora bien, yo creo que el tema de la participación protagónica tiene muchas aristas y creo que los movimientos sociales tienen una tarea pendiente en torno a eso, porque la legislación ha avanzado, tenemos muchas leyes que nos acompañan, faltan muchas también, porque diría Ingrid, que es el del movimiento de sexodiversidad, nuestra compañera de sexodiversidad, ella está luchando por una ley con el tema de la sexodiversidad. En Venezuela tenemos también religiosos, entonces hay toda una diatriba, todavía tenemos conservadurismo dentro de nuestra sociedad y entonces se da esa pugna. Sin embargo, no podemos dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Estado no lo va a luchar por nosotros, sea hasta socialista. Y todo no lo va a luchar. Tiene que ser el movimiento social, ¿verdad?, como que en pugna permanente. Una pugna alzana, obviamente, crítica, autocrítica, desde el amor, desde la crítica amorosa, pero diciendo, mira, todavía tenemos que andar este camino. Todavía, porque si no, no podemos construir la irreversibilidad. Esa irreversibilidad que hablaba Robert, irreversibilidad de la revolución, pasa porque nosotros realmente construyamos las condiciones para que toda la colectividad esté totalmente incluida. Siempre que exista un excluido de una política pública, de una atención, nosotros debemos sangrar y llorar. No podemos permitirlo, ¿ok? Entonces siempre tenemos que estar en esa búsqueda y esa pugna se va a dar, ¿ok? Ahora, si nosotros reconocemos que hay un gobierno bolivariano que tiene toda la voluntad, siempre va a tener la voluntad de escucharnos, pero ¿qué nos falta a nosotros? Yo siento que a los movimientos sociales nos falta más sistematicidad, planificación, ¿sí? Planificación y para poder que la lucha tenga sostenibilidad en el tiempo y tengamos victorias, no desanimarnos, ¿verdad? Pero tenemos que tener una planificación. Si nosotros nos lanzamos como un movimiento, ay, sí, yo voy a enarbolar la bandera, pero no
no planifico, no busco cuáles son las mesas de trabajo que debo hacer con la institucionalidad, cuál es la institucionalidad que debería atenderme, cómo le llego. Fíjense que el presidente Chávez, y eso está en la Constitución, creó las oficinas de atención al soberano o oficinas de atención al ciudadano, porque él en ese momento no había forma de llegarle a un ministerio, no había forma. Y él decía, eso es como una caja grande, no sabemos, lanzó una oficina de atención al soberano, que inclusive está a la par de las grandes, o de la jerarquía mayor de la institución, está la oficina de atención al soberano, ¿no? Para que la gente pudiera llegarle al ministerio. Ya nosotros hemos trascendido un poco eso, todavía la tenemos, pero tenemos comunas, tenemos consejos comunales, tenemos espacios como los movimientos sociales que nos permiten participar y abrir brecha en ese sentido, pero no podemos perder de vista cuál es la institucionalidad que me debería atender, cuál es la misión, porque de paso el presidente Chávez, al no poder controlar los ministerios, crea las misiones sociales como una forma de bypasearse al Estado de ese momento y decir, necesito cumplir la misión. Y por eso cada misión le toca ir a hacer el trabajo como sea, sin recursos, desde el trabajo voluntario, etcétera. Vamos trabajando porque él sentía que el Estado era muy lento. Entonces crea las misiones, que hoy también son movimientos sociales. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que comprender que la planificación, que la sistematicidad, que la organización nos corresponde en este momento, pero tenemos todo. Tenemos un Estado que nos escucha, un gobierno que nos escucha, todas las instancias de participación, fíjense todo lo que hemos logrado. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos movemos? ¿Por qué no evolucionamos? Nos toca como movimientos sociales también revisar qué nos falta por hacer a nosotros, cómo nos formamos. Por eso yo celebro este espacio, porque debemos darle el tiempo necesario a la formación y a la planificación para poder lograr los objetivos. En Venezuela tenemos todas las condiciones para conquistar mucho más poder del que ya tenemos. ¿Ok? ¿Quién es el sujeto del movimiento social? La mayoría de los participantes en los movimientos sociales son voluntarios, hablamos del trabajo voluntario. Ofrecen su tiempo, sus habilidades, los que son profesionales, los que tienen un oficio, los que tienen un saber, y otros recursos humanos para mantener la supervivencia del movimiento y alcanzar sus metas. Los movimientos sociales son espacios voluntarios, donde con acciones concretas, con un plan de trabajo, nos encaminamos a tomar ese pequeño poder, ese pequeño extracto de poder que significa una reivindicación masiva para una población específica, ¿verdad? Un movimiento social empieza a configurarse cuando esta acción colectiva se desborda los lugares estables de la política, tanto en el seno de la sociedad como en la civil y en el Estado. ¿Por qué dice eso? Porque un movimiento social debe, como de alguna forma, irrumpir, debe ser subversivo de alguna forma, ¿ok? Entonces, eso es el equilibrio que nosotros debemos mantener aquí en nuestra sociedad, que tiene todas las formas de participación. Nadie nos persigue por participar, nadie nos persigue por enarbolar la bandera, pero tampoco nos podemos convertir en, como se le dice una palabra, no sé si conformista, o bueno, como está el gobierno bolivariano, entonces yo me quedo tranquilo. No, tengo que continuar, desbordar, y desbordar es usar la comunicación, usar las calles. ¿Cuál es mi manifestación? A lo mejor nosotros vivimos de marcha en marcha, pero hay veces que son marchas organizadas por el partido, por las autoridades. ¿Cuándo vamos a lanzar una marcha propia, de una fecha nuestra? ¿Verdad? O a lo mejor no es una marcha, es una manifestación, un espacio necesario, es una actividad en un parque. Es decir, tenemos que irrumpir en la palestra, y para poder crear opinión, porque realmente nosotros necesitamos es que prenda la llama, que prenda la chispa según nuestra lucha, tenemos que irrumpir en la opinión pública. Y eso tiene que ver mucho con el tema comunicacional, tiene que ver mucho también con cómo nos planteamos la lucha, ¿sí? ¿Cuál es la manifestación que queremos hacer? ¿No? A lo mejor es una pancarta que la ponemos y los derechos humanos son importantes. ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos ponerle ahí en una pancarta, en un espacio emblemático? ¿Verdad? Una manifestación, un documento, ¿no? No dejar de escribir los documentos, lo que son los comunicados en torno a, por ejemplo, ahorita nosotros deberíamos estar manifestándonos
contra Uribe. Creo que el Movimiento de Derechos Humanos lo hizo, no sé. Movimiento de Derechos Humanos. Tenemos que hacer nuestro comunicado porque esto es una persona que ya está reincidiendo. Autor intelectual del asesinato de Robert Serra. Y Robert era uno de los más denunciantes de este paramilitar. Y sigue ahora asusando en contra de Venezuela, ¿no? Entonces, como el movimiento social también habla de cómo ese compañero, por ejemplo, está violando los derechos humanos, porque él lo está violando. Cuando él llama a una intervención militar en su país vecino, está violando todo, derecho internacional, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros desbordemos de buena forma, ¿no? Lo característico de un movimiento social es que no tiene un lugar específico para hacer política, que no tenemos oficina, sino que a partir de algún núcleo de constitución de sujetos, esos núcleos son territoriales. Aquí en el Movimiento Futuro estamos haciendo un trabajo importante de que cada movimiento social pueda lograr territorializarse y con eso va a crecer. El movimiento social no puede ser aéreo, no puede ser un club de amigos. Tenemos que ser núcleos territoriales. ¿Dónde estamos? ¿En qué comuna estamos? ¿Qué lucha tenemos territorial, local? Recordemos que Chávez siempre nos decía, la lucha debe ir desde lo local hasta lo universal. Lo local, lo estatal, lo nacional y lo internacional. Cada quien tiene que tener esa visión. Ni somos localistas, ni nos quedamos en lo local nada más, en la reivindicación local, ni nada más nos quedamos en la reivindicación sectorial. Es peligroso, hay que equilibrar. Por eso es que ahorita tenemos un momento, yo creo que de oro para los movimientos sociales. Nunca había ocurrido esto. Que tengamos un movimiento, un espacio como Futuro que nos diga, te voy a ayudar a crecer, te voy a ayudar a que llegues más allá, llegues a la comuna, ¿verdad? Y puedas usar la plataforma para poder crecer hacia abajo, como decía Aristóbulo, como la yuca, para abajo, ¿no? Crecer y territorializarnos y anclarnos a la comunidad, ¿no? Entonces, esa es la característica que tiene. Un núcleo de sujetos, de compañeros, de organizaciones y acción colectiva que empieza a transitar y politizar a los espacios sociales con sus críticas, demandas, discursos, prácticas y proyectos. Fíjense, politizar. Esa es una de nuestras misiones como movimientos sociales. Tenemos que politizar. La participación protagónica es política. No nos digan lo contrario. Es importante esto, sobre todo en las nuevas generaciones. Ahorita hay mucha gente que dice, no, es que hay gente que no está ni con el uno ni con el otro. Es apolítico. Las personas que dicen eso, para mí, o desconocen, o bueno, están pactadas porque el proyecto de ellos, precisamente, es despolitizar. Es que la gente no participe en la política. Venezuela es un país altamente politizado, no podemos perder eso. Solo que la gente, gracias a veces a nuestros errores y a la guerra psicológica y a la guerra cognitiva, ha logrado que la gente rechace los políticos nuevamente, porque eso pasó. Cuando llegó el comandante Chávez, había una crisis de partidos, había una crisis con la política, y el comandante Chávez enamoró al pueblo nuevamente de la política. Pero es la política con P mayúscula, y nosotros no podemos perder de vista que nuestro país sí está altamente politizado. Que alguien te diga que yo soy apolítico, está ganando la derecha ahí. Está ganando la derecha. No, la participación protagónica es altamente política y el movimiento social debe entender que para politizar, y yo creo que somos una herramienta muy interesante para politizar al pueblo, porque no lo hacemos para adicionarnos a un partido. Lo hacemos es por una reivindicación que si a ti te llama la atención, si tú quieres luchar por los derechos de los abuelos, si tú quieres luchar por el derecho, por ejemplo, de los niños con autismo, por ejemplo, que es el movimiento Futuro Azul, que está tipificado como una discapacidad, la diversidad neuronal, ¿ok? Que le dicen ahora neurodiversidad. Es un movimiento donde las madres tienen un gran peso, familias que tienen niños, niñas, adolescentes y hasta adultos ya con el espectro autista y cómo lo manejan. Hay una política pública para ello. Entonces yo no voy a llegar directamente, mira, conviértate en socialista y chavista ya. Yo vengo a hablarte de esta lucha, que seguramente si a ti te interesa tú te vas a sumar y te vas a dar cuenta que somos un equipo maravilloso, los bolivarianos y las bolivarianas, que estamos dispuestos a poner nuestro tiempo, nuestro empeño, toda nuestra vida para lograr
ese derecho para esos niños y para esas familias, ¿verdad? Y ahí es donde tú enamoras con ese movimiento social, ¿verdad? Entonces, es importante que comprendamos que sí, que el movimiento social puede tener características distintas, puede ser mucho más llamativo, pero siempre va a politizar. Ese tiene que ser uno de nuestros objetivos, politizar, ¿verdad? Y con la crítica, con la demanda, con el discurso, con la práctica, fíjense, ayer el presidente, lo más ovacionado que dijo el presidente fue cuando dijo el tema del salario. Habló de la indexación y dijo de dónde venía, de los impuestos, ¿no? Entonces, un deber se convierte en un derecho. Los impuestos es para indexar ese salario, ¿no? Entonces fue lo más aplaudido. ¿Por qué? Porque todos sabemos que eso es una necesidad. Que quien nos ha quitado nuestro salario, nuestras reivindicaciones laborales, una ley maravillosa de avanzada, yo creo que no existe otra ley como esta, la ley orgánica del trabajo que nos dejó Chávez con un dolor, porque Chávez cuando presentó esa ley tenía dolor físico y también espiritual porque sabía que probablemente ya no estaría con nosotros, pero decía, les cumplí a los obreros, a las obreras. Todo nace desde ahí, desde el poder obrero, y nos deja esa ley orgánica del trabajo, ¿verdad? Que hoy está siendo golpeada por las medidas coercitivas, pero que hay una voluntad política de construir un sistema económico lo más sano posible, que podamos lograr poder cumplir con todo eso, porque comprendamos que esa ley también fue hecha en un momento donde la bonanza petrolera nos daba para poder cumplir con todos esos derechos que logramos en esa ley, ¿no? Las primas, ¿verdad? Los bonos, todo lo que tenía esa ley que hoy constituye un salario que en este momento no es posible, pero que el presidente tiene la voluntad política de construir todas las formas con la exportación no solo de petróleo, sino de otros elementos, con los impuestos, redistribuyendo la renta para lograr volver a reivindicar el salario, que es lo más sagrado, ¿verdad?, de un revolucionario. En este sentido, un movimiento social es como una ola de agitación. Nosotros debemos ser agitadores per se, ¿ok? Y desorden a través de las formas tradicionales e institucionales de la política. Una acción colectiva que no circula, no irrumpe en otros lugares de la política, no es un movimiento social. Somos una ola. Tenemos que ser agitadores. Tenemos que donde llegar, formar el parampampán, ¿verdad? Pero en buena lid. ¿Es para qué? Es para motivar, es para despertar esa conciencia. Entonces, cuando uno sabe que uno es un sujeto político de ese movimiento social, no puede ser pasivo, no puede ser callado. Tenemos que formarnos en oratoria, en dicción, en cómo yo puedo, en motivación, en persuasión, ¿verdad? Cómo yo logro que ese compañero que a lo mejor está ensimismado por la misma guerra, porque ¿qué es una guerra? Nos pone a sobrevivir. Nos pone a sobrevivir. Entonces ya el que está sobreviviendo no quiere vivir, ¿verdad? El presidente hablaba ayer de la rumba, pero el comandante Chávez habló de vivir viviendo. El comandante Chávez hablaba de reducir, por ejemplo, ¿para qué fue el ferro de Miranda? Porque él le angustiaba que una persona pasaba 8 horas en una cola, 4 horas para venir de Caracas, para Caracas y 4 horas para regresar, y él le angustiaba, porque él decía, ¿qué es lo más valioso que tiene el ser humano? El tiempo. ¿Qué pasa con su familia? Vivir viviendo. Cuando el presidente habla de la rumba, habla del compartir familiar. ¿Para qué soy yo? Si yo entonces vivo trabajando, y nosotros podemos ver ese ejemplo ahorita, lamentándolo mucho en la empresa privada, puede ser que esté ganando más la gente en la empresa privada, pero están explotando, trabajan 12 horas, se están pasando por el forro las 8 horas que nos costó tanto siglos de lucha y sangre, y aquí en Venezuela también. Entonces, nosotros tenemos que luchar por que sí, bueno, el presidente dice jueves, viernes y sábado, es de compartir, es de que yo vea a mi hijo, es que yo lo escuche, es que yo le quite el teléfono, es que yo interactúe con mi familia, con mis primos, con mis tíos, o sea, eso es un derecho también, ¿no? Pero nace también si nosotros irrumpimos y modificamos esa conciencia, porque mucha gente puede estar sintiéndose que, ay, tengo aquí la libertad plena de opinar y hacer todo. A través de este telefonito y a través de las redes sociales tengo libertad, realmente está siendo esclavo. Entonces nosotros tenemos que irrumpir en eso. Y los derechos humanos tenemos mucho que hacer. Ayer el presidente hizo un llamado a legislar, a pensar acerca de las redes sociales y sus efectos en los chamos, incluso en los adultos mayores, cómo legislar al respecto y el derecho a una vida sana, el derecho
a una salud mental sana pasa por regular esto. ¿Ok? Eso tenemos que pensarlo desde el movimiento de derechos humanos. Eso tenemos que irrumpir, tenemos que ser rebeldes. Los movimientos sociales suelen hablar de algo que no tiene lugar en la sociedad. No tiene lugar porque no está, no existe todavía. ¿Ok? Sobre la ausencia de algo deseable, los deseos, los sueños, ¿verdad? Cuya consecución se busca y conquista en el movimiento y en la reforma de los espacios políticos existentes. Soñar, pero ese soñar tiene que estar anclado al territorio y ese soñar tiene que ser transformar las formas de participación para lograr la reivindicación que necesitamos. Aquí viene un tema muy importante por lo que estábamos hablando antes de que comenzáramos este espacio de formación, que es la diferencia entre partido y movimiento. ¿Ok? Poder, toma del poder, ahí son palabras claras, poder popular, ejercicio del poder, delegación del poder, participación, beligerancia, ¿verdad? En el partido, como decíamos, un partido nace con un objetivo político de conquistar espacios, pero esos espacios, como decía Robert, no puede ser lo que nos mueva nada más, ¿no? Mi prioridad no es un cargo, sino hacer irreversible la revolución. ¿El cargo para qué? ¿El poder para qué? Para que el presidente decía, tener poder para no poder hacer, él decía, pudiste haber estado 50 años moviendo una pared, pero si no la moviste, tenías poder, pero no hiciste nada, ¿no? Entonces sí, el partido nos ayuda a tomar el poder, pero debemos transformar ese espacio de poder en nada más y nada menos que reivindicaciones, motivación, cómo ayudamos, cómo tal. Y el movimiento es el que empuja a ese que está en ese cargo. Es el que lo motiva, es el que tengo una propuesta, tengo mi proyecto. No me para, entonces voy y te tomo el espacio. Y te llevo, mira, yo recuerdo, yo les voy a dar una anécdota. Yo vivo en Ciudad Tiuna, en el Valle, en el urbanismo Simón Bolívar, pues el sector Simón Bolívar. Cuando nosotros llegamos ahí no había nada, obviamente, no había comercio, no había nada. El presidente había diseñado, Chávez, había diseñado. A mí me entregaron luego, ya en 2015, ya no está el comandante Chávez. Pero él había diseñado en cada torre un espacio para un maternal, que se le dicen los techos rojos. Ajá, una cosa maravillosa, una cosa que tiene una puerta interna, porque el niño no debía sentir que salía de su casa. Imagínense cómo pensó ese señor, todo. Bueno, pero cuando nosotros llegamos, resulta que había una gente que no, estamos en guerra, necesitamos ese espacio para el comercio. Y con una necesidad creciente de niños sin escuela, ¿no? Sin maternal, que tenían que salir del fuerte para llevarlos a la escuela en un metrobús, con el muchacho colgando, todo lo demás. Cuando él dijo ciudad socialista, el niño tiene que estudiar ahí, todo debe suceder ahí, en su territorio, ¿no? Que de paso es un derecho de la educación, la lugarización de la educación. Bueno, lo cierto es que nos organizamos unas mujeres, madres, en el Comité de Inclusión Escolar buscamos una forma de la ley, había un decreto, había una ley en la ley de educación, nos organizamos y empezamos a hacer asambleas, a decir qué era lo que queríamos, a buscar torre por torre, donde, porque de paso habían torres que eran institucionales y no querían prestar el espacio para el maternal, ahí es donde tú dices, cónchale, ¿cómo es esto que en revolución va a pasar esto? Bueno, pasó. Logramos de todas las torres 32 espacios, 32, logramos convencer, miren esto, a esa torre, habían torres donde no habían niños. Entonces las mujeres decían, bueno, pero aquí no hay niños, o sea, como que no me importa. Aún así logramos, torre por torre, asamblea por asamblea, lograr que la gente nos diera sí. Puede ser, primero construimos el consenso de la comunidad, logramos 32. Luego nos fuimos al escalafón siguiente, que era el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos apoyó porque obviamente ellos van a luchar por más espacios de educación. Nos apoyó, sí, claro que sí, vamos a darle, vamos a buscar los maestros, busquen los maestros ahí, etcétera. ¿Qué nos faltaba? El Ministerio de la Vivienda. Ese fue el lugar más fuerte. Pero nosotros una vez le llegamos al ministro Quevedo en ese momento y le tomamos el despacho con un poco de mujeres con muchachos en brazos. No salió en ningún lado, no hicimos mucha bulla, pero aquí estamos. Las mujeres de Ciudad Tiuna, en el Comité de Inclusión Escolar, porque queremos que nuestros hijos estudien donde Chávez pensó que tenían que estudiar, donde el Simoncito, donde deberían formarse en sus primeros años. O sea, eso es un ejemplo de que, bueno, yo estoy agradecida por mi vivienda, fui reivindicada, ¿no? Además vengo de la Universidad Bolivariana, soy doblemente reivindicada, ¿verdad? Amo la revolución porque fue la que me incluyó. Entonces ahora tengo hijos.
no tienen dónde ir. Entonces yo me voy a quedar callada, porque yo soy revolucionaria. No, como soy revolucionaria, quiero hacer que se cumpla el mandato y la idea del comandante Chávez. Y no tiene nada de malo y nadie tiene que decir que Mayerlin es cuálida, ¿no? ¿Verdad? Entonces es eso. La diferencia entre partido y movimiento es eso. El partido obviamente se organiza en este momento para tomar y mantener el poder. Lo que nos toque hacer. Marcha, marcha, marcha. Todo lo que vivimos desde el 2 de enero para acá. No sé cuántas actividades hemos tenido, ¿verdad? Dicen que estamos en el 30 y, ¿en el qué? 46 de enero de diciembre, ¿verdad? No ha terminado diciembre, nunca supimos cuándo era diciembre y cuándo era enero, pero nos toca, ¿verdad? Y el movimiento social alimenta esa lucha siempre. Yo creo que una de las cosas que debemos comprender es que el movimiento social debe ser siempre ese núcleo, esa célula que logra hacer que crezca la revolución, porque vamos construyendo adeptos a través de qué? De la construcción de derechos, de la lucha por los derechos. Entonces es importante eso, que no es que somos enemigos ni nada por el estilo, sino que tenemos funciones distintas y nos abrazamos. El movimiento social, mire, hace que el partido crezca. La mayoría de los cuadros de los partidos vienen de movimientos sociales. Movimiento de obreros, movimiento sindicalista, movimiento de educadores, siempre se nutre de ello. Entonces nosotros somos importantes para eso. Somos distintos, pero nos complementamos. Este movimiento futuro es un movimiento distinto. Cuesta comprenderlo en su dimensión, pero queremos que sea una plataforma que pueda reanimar a los movimientos sociales, retribuirles, acompañarlos, formarlos para que logremos nuestro objetivo. Cuando nos toque ese partido y nos toque votar, obviamente nosotros vamos a tener una tarjeta, tenemos una tarjeta creada por el presidente Nicolás Maduro. O sea, fue motivado por el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque él sabe que aún hay compañeros y compañeras que no están convencidos. Hay otros que pueden estar incluso molestos. Otros que pueden estar hasta decepcionados de cosas que han pasado. ¿Qué es futuro? Bueno, esa plataforma que te dice si hay formas de llegar, si hay formas. Hay que construir esas pequeñas victorias. Yo estoy convencida de que a futuro le toca construir las pequeñas victorias, que son territoriales, que son ese lograr esas 32 maternales, que se llama Sueño de Hugo Chávez, por cierto. Ese Simoncito ya tiene 10 años. ¿Sí? Esas pequeñas victorias son las que van construyendo las grandes victorias como las del 28. Nosotros nos toca construir las pequeñas victorias. El movimiento futuro le toca cosechar diariamente esa victoria para lograr a la grande. ¿Ves? Porque si nosotros no hacemos ese trabajo de tejer, ese trabajo de hormiguita, no. Las grandes marchas son necesarias, las grandes concentraciones son necesarias, ya van los convencidos. Nosotros tenemos que lograr ir convenciendo y eso es un trabajo de hormiguita que nos toca. Aquí es importante hablar de esto, que hay una escala de niveles de actividad de los movimientos sociales. ¿Ves? La resistencia cotidiana se puede quedar ahí. Bueno, yo digo mi cosa. No, es tal cosa, estoy molesta por esto. Se quedó en resistencia ahí, yo me molesté, pero no hice nada, ¿verdad? Es como lo primero. El movimiento local, hablábamos de lo local. Puede ser en un movimiento social, pero también puede ser un consejo comunal. Me incluyo para luchar por la localidad. Los servicios, pero ahora el presidente le está metiendo cultura y juventud. Vean esto, es un mensaje. Porque a veces nosotros nos ensimismamos, no sé, puede ser por nuestras condiciones y por lo que vivimos. Que el comandante Chávez como que nos acostumbró a todo pulidito, todo bien bonito, él es militar, No quiere decir que no sea así, pero también hay aristas culturales. No solo de pan vive el hombre, no solo de infraestructura. Necesitamos también llenar el alma. Y entonces él está hablando de un proyecto por comuna de lo cultural, que es algo necesario. Los chamos, la danza, la belleza, lo hermoso del arte, ¿verdad? Y de la cultura, no elitesca, sino de la cultura popular. Y de la juventud, pues necesitamos que las generaciones nuevas se conecten con la revolución bolivariana. O sea, estamos hablando de el movimiento local. El movimiento social nacional, ya cuando trasciende, ya cuando dice, bueno, nos identificamos, vamos a luchar por los derechos humanos. Somos abogados, somos docentes, ahora somos jueces de paz, ¿verdad? Mucha gente está luchando por los derechos humanos, está en el movimiento de derechos humanos, ¿verdad? Entonces se empiezan a identificar, estoy aquí en el estado tal,
me encontré aquí en Del Tamacuro, tengo allá en Bolívar. Crecemos y nos convertimos, decidimos y definimos que somos un movimiento social nacional. Ola de protesta, ok. Aquí, obviamente, en un estado que no nos escuche, tendríamos que protestar. Si nosotros fuéramos oposición, seguramente tuviéramos que salir a protestar y lo haríamos. Estoy segura, porque aquí la gente que protestaba es la gente de izquierda. Los abuelos que salían a protestar por sus reivindicaciones de pensiones era la gente realmente formada y de izquierda y fueron oprimidos, ¿verdad? En este caso nosotros no vamos a hacer protestas, pero sí vamos a hacer manifestaciones de distintos tipos. Hay muchas formas, campañas, toma de espacios, teatro, ¿verdad? Hay muchísimas formas de llevar el mensaje y de luchar por algo que no necesariamente puede ser protesta, porque en Venezuela estamos en revolución y cuando llegamos al hito, el movimiento revolucionario, porque ya trascendimos y estamos luchando más allá de nuestros propios derechos también por un proyecto grande, que es el proyecto revolucionario que no debemos dejar, no lo podemos perder de vista, ¿ok? Entonces, retomando, yo siento que la participación y el derecho, en la participación, la democracia participativa y protagónica, es un derecho humano. Saben que a veces el derecho humano, como el presidente también constituyó la recreación como un derecho humano, la vivienda como un derecho humano, uno lo dice así ahorita, que es bonito, pero en otro tiempo no era así, ¿verdad? Entonces, la participación definitivamente es un derecho humano, que en otros países, lamentándolo mucho, no está consagrado como en nuestro país. Creo que tenemos una gran oportunidad y como movimiento que se está formando en derechos humanos, deben tomar la participación como una gran bandera, la participación protagónica. Y pueden usar todas las herramientas, tenemos múltiples herramientas desde lo que es la comuna, como el espacio, la instancia de gobierno donde confluyen en este momento consejos comunales y pronto van a confluir todos los movimientos sociales para poder gobernar desde la localidad, ¿ok? Pero también somos movimientos sociales para ver lo nacional y ver cómo nosotros influimos en la opinión pública y en el Estado para poder romper y modificar lo que tenga que ser modificado. La primera persona que habló de transformaciones fue el presidente Nicolás Maduro ahorita. Todo su plan y toda su campaña fueron más cambios, más transformaciones. Lo está diciendo el jefe, el presidente, el jefe del Estado, ¿cómo se llama? El comandante en jefe, ¿verdad? Está diciendo cambios y transformaciones. No le tengamos miedo a esas palabras. Esas palabras son poderosas. Necesitamos cambiar lo que haya que ser cambiado. Eso es una revolución. Y para eso están esas herramientas, los movimientos sociales y la participación y la democracia participativa y protagónica. Muchas gracias. No sé si tenemos preguntas. Interacción. Bueno, sí, vamos a darle otro aplauso a Mayerlin por esta exposición tan linda que nos ha hecho el día de hoy. Nosotros como movimiento social valoramos mucho estas instrucciones, estas recomendaciones, estas sugerencias, estas aclaratorias que pues definitivamente nos van a permitir tener un panorama más amplio del accionar que podemos tener en el territorio y justamente por eso la importancia de esta clase, porque ante todas las cosas somos activistas, somos un movimiento social y necesitamos saber qué vamos a hacer con eso, cómo se come eso y cuánto alcance podemos tener a nivel mundial, porque uno comienza en lo local, pero uno no sabe las transformaciones que puede lograr a nivel mundial. Entonces, bueno, podemos hacer una sección de preguntas. Vamos a despedirnos de nuestros compañeros que nos van a ver a través del video. Y bueno, vamos a quedar atentos a la evaluación, que por supuesto va a estar bien nutrida y vamos a compartirte los resultados para que veas cómo salieron. Bueno, nos despedimos. Chao.